Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de un nuevo torneo que comenzó en el día de ayer, el Sharjah Masters. Como siempre en la descripción del vídeo tenéis información y bueno, pues se juega presencial, ritmo de 90 minutos ya en los relojes con incremento de 30 segundos por jugada. No hay control, tras la jugada normalmente 40 y 60 en algunos torneos, pero en esta, bueno, pues no hay más incremento aparte del de cada jugada, ¿no? De 30 segundos. Una partida bastante potente con un sacrificio de calidad muy interesante, ya que no gana nada y quizás es a medio largo plazo y sobre todo estratégico de activación de piezas. Y bueno, pues vamos ya con la partida. D4 jugando simétricamente con D5, C4 gambito de dama atacando al peón, desarrollado E6, gambito de dama declinado defendiéndolo, aceptado si se acepta, y C6, que es lo que se juega defensa eslava, ¿no? La diferencia de jugar C6 o E6, pues una de ellas es que este alfil de dama no se desarrolla, ambos cumplirían pues las mismas ideas que defender el peón atacado. Tras estas jugadas caballo F3, caballo F6 y E3 defendiendo también en C4. Alfil F5 aprovechando el desarrollo. Por otro lado, el peón de B7 pues puede ser atacado en algún momento, aprovechando el desarrollo por parte de la dama a B3. Y también las ideas de las negras es llevar sus peones al peones centrales, sobre todo a casillas blancas, ya que el alfil se ha desarrollado y queda desarrollar el alfil de casillas negras. Por otro lado, vamos a ver caballo H4 atrapando el alfil y de momento más desarrollo, caballo C3, E6, caballo H4 precisamente atacando el alfil, y no se entrega o no se lleva G6 directamente, sino que bueno, pues lo mejor parece ser jugar E4, ya que F3 debilita un poquito los peones en el flanco de rey de las blancas. Esa es la idea de este movimiento alfil E4. La captura nunca es buena en esta posición, ya que tras peón por, y aunque se doblan los peones, este caballo queda completamente atrapado y la amenaza es G5. Se puede jugar F4 controlando G5, pero bueno, pues hay bastante debilidad ya en el flanco de rey, y a una jugada como G3 para dar la casilla de G2 si G5, el caballo se salvaría, pero también las casillas blancas quedan muy débiles con un peón bastante molesto aún estando doblado, ¿no? Bueno, pues se hace este movimiento, todo es teoría, alfil G6, y ahora Niemann retrasa la captura. Dama B3 atacando en B7, dama B6 enfrentando a las damas es posible, dama de C7 es otra opción, ya que bueno, pues tras estos cambios habría cierta presión por parte de las negras sobre el punto de H2, alfil D2, alfil E7, y tras G3 se juega enroque en corto. Ahora que la torre, bueno, pues no está en la columna H, antes de capturar en G6, capturas centrales, se abre la columna C, caballo por G6, H por G6 y alfil D3. Caballo C6 por parte de las piezas negras, conectan las torres, y aquí torre C1 trayendo la torre a la columna abierta y mirando por rayos X a la dama enemiga. Si enrocan en largo, bueno, parece que caballo A5 gana un tiempo sobre la dama, caballo C4, las piezas mayores pueden llegar rápidamente a las columnas del flanco de dama, lanzarse estos peones, y parece que las negras podrían empezar a estar mejor. Por lo tanto, bueno, pues de momento no hay enroque. Juega este movimiento Hans Niemann. Comentar respecto a los peones, pues que ambos bandos tienen 2 en el flanco de dama e igualdad en el centro y en el flanco de rey. A pesar de estos peones que están doblados, tampoco de momento parece que suponen una gran debilidad. Y tras jugarse a 6, caballo E2 quitándose y clavando al caballo de C6, quizás caballo F4 en algún momento podría ser interesante, pero la idea de Niemann es otra tras dama de 7 y enrocar finalmente en corto. Se juega E5 y aquí hay varios movimientos para las piezas blancas y Niemann opta por el más bonito, que es sacrificar la torre de C1, a lo que, como vemos, bueno, pues la barrita incluso no le gusta del todo, ha bajado un pelín, era el tercer o cuarto movimiento recomendado. Se está dando la calidad, eso sí, a cambio de ganar un peón y además ganar un tiempo sobre este caballo que lo manda bastante lejos, quedando en H7 un poco raro. Es verdad que tiene salidas, vía G5, pero poco más, y parece que tampoco ataca grandes cosas. Viniendo a esta posición H5, G4, pues gana la pieza, ¿no? Se puede amenazar por parte de las negras C5 para C4, pero simplemente se quita la dama, y si C4 se quita el alfil, pero bueno, pues el caballo sigue estando ahí atrapado. Por lo tanto, siendo
única caballo h7, al menos para que no te capturen de momento el caballo, y dama 4, Niemann, a cambio de esa calidad y ese peón que tiene de más, bueno, pues tiene que empezar a presionar, ¿no? Activar sus piezas rápidamente. Clava el peón de c6, torre f de 8 defendiendo, alfil a5 metiendo un alfil y atacando a la torre, y aquí, perdón, se juega c5 en la posición, siendo quizás algo peor que torre de b8. Se está atacando al peón de b2, alfil c3 lo defendería, y alfil c5 vemos que también en esta posición pues sigue la igualdad, pero las piezas negras, bueno, pues empiezan a activarse un poquito más. Opta Harsha por este movimiento, por jugar c5, a lo que se responde con alfil c2. Las damas se enfrentan, por lo tanto no se puede ganar la calidad ya que se pierde la dama. Alfil c2, Niemann piensa o cree con buen criterio que tras estos cambios pues sus alfiles son bastante potentes, molestan a una de las torres. Torre b8 atacando en b2 y ahora alfil c6 molestando muchísimo a esta torre, que se tiene que retirar a una casilla que, como vemos, queda todavía más pasiva, las torres desconectadas, y ahora se captura en d5. Si b3, que no pasa en la partida, permite entregar a las negras el peón de esta manera, y el tema es que tras estos cambios ni siquiera se podría capturar, ya que tras esta captura, bueno, pues el caballo te queda clavado, lo puedes defender, te lo vuelven a atacar, lo puedes llegar a volver a defender, pero el tema es que tienes torre c7 que ataca a los dos alfiles y parece que la posición estaría cayendo para las blancas. Por lo tanto, brillante movimiento, capturando además uno de los dos peones centrales. Las negras tienen prácticamente, o no, sin prácticamente este peón pasado, pero bueno, pues son peones aislados lo que les van quedando a las negras. Además, este 5 contra 3 pues parece bastante potente para las piezas blancas, aunque también, bueno, pues el peón de A2 está ahí de momento defendido. Se juega, ya que el caballo está atacado, rey F2, difícil de jugar, pero es menos pasivo que defender con la torre. Además, el rey pues se activa un poquito, aunque de momento pues ahí queda clavado el caballo. Caballo G5 finalmente, otra opción, sacarlo vía F8 para llegar a E6, que es donde va a ir en la siguiente jugada. Alfil C4, caballo E6 y alfil C3 con ataque sobre la torre. El tema es que si en esta posición las blancas siguen cambiando o capturan material, pues bueno, pues los peones vuelven a quedar bastante mal, pero por otro lado las piezas negras empezarían ya a estar mejor teniendo varias opciones, ¿no? Como torre de 7 para meter bastante presión sobre esta pieza, por ejemplo. Por lo tanto, se juega alfil C3, se ataca la torre B8 retirándose, y esta configuración de piezas blancas que tiene en la posición Niemann pues es bastante potente. Controlan junto con el peón pues bastantes casillas de la columna B, también de la columna D, y además, debido a que bueno, pues controlan todas las casillas que están a la derecha y a la izquierda, es difícil de atacar, al menos por parte de las torres. Además, se juega torre D1 controlando toda la columna abierta, la D. Si torre D8 se puede llevar la torre a B1, evitando que se pueda jugar cualquiera de las torres a estos casillas que marco. Pero bueno, lo que hace también Harsha es empezar a lanzar los peones en el flanco de rey, bueno, pues opositando contra esta mayoría de peones que tienen las blancas, ¿no? F4, G4 no, se juega F4, G6, y tras G4 preparando F5 se captura en F4. Aquí el tema es que doblando las torres o dando salida a esta torre mala, por decirlo así, en A7, permitiría F5, y bueno, pues si hay cambios, se doblan los peones, se ataca al caballo. Es verdad que se puede retirar, pero todas las piezas negras están lejos de su rey, e incluso ahora es muy potente torre G1. La idea quizás es jugar F6 para evitar que haya defensa sobre este peón, y también los dos alfiles, bueno, pues son muy potentes. Uno está clavando al peón de F7 y parece que estarían bastante bien. Por lo tanto, G por F4, caballo esperando que si hay cambios, pues estos peones y este 4 contra 2 se desdoblan con dos alfilazos que tienen las piezas blancas, una torre que puede ahí rotar, pero aquí Harsha lleva su caballo a G4.
tras estos movimientos alfil de 5 con control y a 2 casillas del caballo se coloca el alfil blanco, se centraliza un poquito más. Torre de 8 clavando al alfil y rey E2, ya que la idea de las piezas negras, que no lo he comentado, con este movimiento la amenaza está el caballo E4, jaque, ganar una pieza fijo y bueno, pues ganar la partida, lógicamente, ¿no? Así que bueno, pues se evita torre de 8 y rey E2, quitándose de posibles saltos de caballo con jaque al menos y también reforzando la defensa de esta, o defendiendo la torre, ¿no? Se juega rey G7, el peón de F7 está clavado, pero es verdad que ahora, bueno, pues hay descubiertas en esta posición y H4 por parte de Niemann. Parece que torre F1 era muy potente jugándola antes, ya que aunque F7 está defendida por el caballo, hay alguna línea que la máquina da pues en función de lo que se juega, jugar H4 en 2 o 3 movimientos, eliminando la defensa de las negras de la casilla de F7. No obstante, se hace directamente, el caballo vuelve a E6, a un movimiento y por ver el ataque potente de las piezas blancas en esta posición. Bueno, por el momento podría estar cayendo este peón. De momento se juega G5. Las piezas negras, al igual que en la partida, pues no tienen muchos movimientos, y a una jugada como caballo F8, como vemos, salta la barra, ya que 6 jaque a la descubierta pues es bastante potente, se entra en F7 y bueno, pues las blancas estarían con bastante ventaja. Por lo tanto, difícil la posición, se juega caballo E6, se enfrentan los caballos, alfil A5 atacando a la torre y torre por D5 por parte de Harsha, devolviendo la calidad. Hay que recordar que tiene peón de menos. Parece que torre H8 atacando en H4 parece un poquito mejor. H5. Si hay captura se recaptura con el caballo, por lo tanto casi que mejor no tocarlo. Y alfil G5. Bueno, pues tienes alfil por E6. Alfil por F4, aquí hay varias líneas y es una auténtica locura, ¿no? Torre por F7 y antes de capturar el alfil incluso se amenaza la torre, torre F6, se genera un peón, bueno, pues sigue estando pasado y más peligroso, el rey se retira a H6, ahora sigue por F4 y aquí se puede capturar este peón que es más importante quizás con jaque, ¿no? Rey F3, G por H5, G5, generando 2 peones pasados y parece que esto con calidad de menos es igualdad, ¿no? Súper complicado. Bueno, pues todo esto no se juega, esta idea que habíamos visto, con torre, perdón, H8, decide devolver la calidad, pero bueno, pues las piezas blancas están súper activas. La partida continúa ahora sí con torre B7, si pensamos en ganar este peón, pues se ganaría, pero a cambio, bueno, tras estos cambios, las piezas blancas están súper activas en esta posición, por lo tanto se mantiene todo como está, se activa la torre para traerla a B1, torre B7, G5 como veíamos defendiendo en H4 y torre B1 para traer la torre H4, H1 y atacar pues posiblemente a este peón, ¿no? Tras estas jugadas Niemann lo evita con torre D1, parece que torre D7 era más potente, se está ganando una pieza y el tema es que si por un lado alfil F8 retirándola, ya que este alfil hay que entender también que no tiene muchas casillas donde retirarse, aquí está defendido por el caballo pero hay doble ataque y el caballo pues estaría atacado, caballo por E6 es ganadora, ¿no? El peón de F7 está clavado. Y si primero las piezas negras aquí antes de retirar el alfil pues juegan caballo por, que viene con jaque, se recupera con el peón, el alfil está atacado, rey F8 defendiéndolo y tras alfil C3, bueno, pues evitando quizás algún jaque, si la torre viene a H1 con la idea que hemos comentado, se gana el peón de A6 y aquí tras ganar este peón, ahora hay un bombazo tremendo que es torre A8. Hay que entregarle el alfil en D8, rey G7 y E6 que decíamos está descubierta, ¿no? Viene con jaque y es ganador incluso jugando F6, ¿no? E incluso si juega rey H7, el mate y por verlo es directo. Bueno, pues una oportunidad interesante para Niemann, decide bloquear a la torre negra de activarse, torre B2 viene con jaque, encantado el jugador de negras de hacer triple repetición y tras torre B1 para evitarlo se juega alfil C3, ¿no? Con esta idea que hemos visto en la línea anterior. No obstante, la torre ya está en H1 y ahora sí Niemann encuentra o considera este movimiento, bueno, pues atacando al alfil directamente y se juega directamente rey F8. Parecía que dar un jaque primero, pues también buscando
algún peón pasado por parte de las negras podría ser interesante. Rey F8 defiende al alfil, decide quitarse también de esa clavada que si el alfil se retiraba pues estaba cayendo el caballo, y tras estos movimientos Niemann decide pues controlar de esta manera, juega alfil E1, el peón de H4 finalmente queda defendido y además la torre queda ahí un poquito pues encerrada. De hecho se recomendaba no solamente ahora sino un poquito más adelante jugar este movimiento dando salida a la torre y amenazando la captura en A2. Se opta por esta jugada que alfil más malo, ¿no? Comparado con, y todas las piezas negras, comparados por ejemplo con estos dos alfiles que tenían las piezas blancas. Se juega finalmente C4, ya que este peón lleva pasado bastante tiempo, quizás no es lo mejor, difícil la posición. Ahora sí, caballo por E6 jaque, peón por y simplemente torre C7 ganando este peón, ¿no? La partida continúa con rey E8, torre por C4, H4 queda mejor defendido y tras rey D7, torre H2 parece que vuelve a ser interesante en esta posición. Como decía, se juega no obstante rey D7, a lo que se contesta con torre A4 atacando en A6 y quizás no siendo la mejor jugada por parte de las piezas negras, pues pone una trampa bastante interesante en A5 el jugador indio. Niemann no cae, ya que hay dos posibilidades. Se puede no capturar el peón, pero pues la torre se había retirado aquí y el tema es que si capturas con la torre son tablas debido a este movimiento por parte de las negras. Torre por E1 viene con jaque, rey por E1 y alfil B4 jaque recuperando la pieza perdida, quedando con pieza de más, recuperando la torre perdida. Y el tema es que pues son tablas pues porque no tienen más peones las negras, pero con pieza de más casi que ganando, pero garantizándose las tablas. Niemann no cae en eso, captura con el alfil, la torre está en cuarta defendiendo en H4, ahora sí torre H2 con jaque, rey D3 y tras rey C6 el alfil vuelve a E1 y pues tremendo el control por parte de las piezas blancas, ¿no? Todo está defendido, se juega alfil C5 con cierta presión sobre el peón D3, pero simplemente tras jugarse torre C4 clava el alfil, rey B6 y tras estas jugadas en la partida se juega A4 y en esta posición decide finalmente abandonar Harsa Baratakoti. El tema es que pues hay varias opciones, pero pues hay bastante ataque y por ver lo que puede pasar en el flanco de dama, pues es interesante ya un movimiento como torre H3, ¿no? Amenazando la captura, se puede defender por parte de las blancas, pero también existe este movimiento que es entregar el alfil a cambio de capturar el otro. Si las piezas negras se retiran con el rey defendiendo esta pieza, pues la pieza está atacada dos veces, está clavada y sería bastante malo. Y en caso de cambiar piezas, pues tienes estas capturas, viene con jaque, ganas un peón por parte de las negras, amenazas crear peones pasados para las blancas y ante esta captura pues tampoco sería del todo buena, ya que este movimiento incluso antes de capturar, que es ganador también, pues tienes por ejemplo torre C4 y pues esto garantiza a las blancas ganar la partida. Por mi parte nada más, vamos a ver que seguimos trayendo. Un saludo, chao.